Porque luego la siguiente pregunta va relacionada con eso, que es ¿cómo convencerías a un trabajador de que se involucre con ese programa y meta los datos en el sistema? Bueno, lo primero, Isabel, te agradezco estos comentarios. Pero bueno, lo ideal, evidentemente, es si el trabajador es del perfil usuario, operario, que está muy lejos de la oficina, que está muy lejos de lo que es la analítica de datos, lo que hay que hacer es evitarle cualquier tipo de trabajo extra. Es decir, que la herramienta que utilicemos de captura de datos, bien sea usando sensores, bien sea usando una app, en una tablet, etcétera, no le interfiera en su día a día. Un truco muy bueno es que usen esa herramienta para fichar su jornada laboral. Esto es muy valioso porque al trabajador le permite sentirse útil usando la herramienta y además sentir que tiene datos, fíjate qué curioso, que tiene datos que a él realmente le interesa. Por ejemplo, las horas trabajadas, y no solo las horas trabajadas, sino las horas trabajadas fuera de la jornada laboral, las horas extra. Y además darle la posibilidad a ese trabajador, en ese terminal que utilice, de consultarlas cuando quiera. Eso perdón, voy a usar un término muy hortera, que es le empodera al trabajador, porque le permite saber cada mes qué horas tiene que pagarle extras. Y eso, quieras que no, es un valor de gran utilidad para el trabajador. Y además está la parte de seguridad, es decir, con una aplicación adecuada tú puedes ponerle un botón de pánico por si tiene una avería, un accidente, un riesgo laboral o incluso si está en campo, si está haciendo una inspección y le van a atracar o tiene problemas, eso le permite pedir ayuda. Y además puede también pedir ayuda técnica a un técnico y darle esa facilidad. Todo eso, fíjate que son datos que luego se pueden curar, modificar, guardar, validar en una base de datos que nos permita luego aplicar inteligencia artificial para buscar patrones, por supuesto, pero sobre todo para hacer nuestra herramienta Power BI realmente útil para la empresa. ¿Trabajo de campo equivale a desaprovechar información? Con todo lo que he contado antes, actualmente trabajo de campo, lo siento mucho, equivale a desaprovechar información, porque no se registra y si se registra luego no se utiliza para nada. Lo único que hace es engordar bases de datos que llegará un momento en que alguien tenga que truncar, es decir, eliminar o lo que sea. Lo ideal es usar esa base de datos como un data lake, que es un concepto muy interesante que se utiliza en inteligencia artificial para aplicar algoritmos de reconocimiento de patrones a ese data lake y predecir, por ejemplo, cuándo va a ser la próxima avería en determinada instalación o predecir cuál va a ser la pérdida de rotura de stock en una fábrica o en un e-commerce a partir de datos bien curados que tengas anteriormente grabados. ¿Por qué la automatización al 100% del BI no funciona nunca? Porque, insisto, creo que lo he dicho varias veces, las personas que gestionan la inteligencia de datos, el Business Intelligence, y Power BI te lo permite hacer de una forma especial, tienen que sentirse dueñas del sistema, tienen que poder modificar algún informe, tienen que poder investigar de dónde ha sacado ese dato, de esa incidencia, esa anomalía, el sistema. ¿Qué pasa con ese gráfico? Y poder navegar hacia el dato original básico que hemos incorporado al sistema y ver por qué ese dato es así. ¿Cuál dirías que es un beneficio inesperado de poner en marcha un proyecto BI? El beneficio inesperado brutal de tratar de poner en marcha un proyecto de BI es que simplificas tus procesos. Imagínate que tienes procesos de compra, procesos de transformación de lo que sea de artículos, procesos de entrega de un servicio, por ejemplo, marketing online, ayudar a un e-commerce, cualquier cosa, y procesos de venta. Cuando tú quieres saber dónde están los datos clave de ese proceso de compra, de ese proceso de transformación de datos, de fábrica, de planta, de entrega de un servicio o de ese proceso de venta, tienes que identificar el dato y tienes que saber dónde se está grabando. Y eso es genial porque te permite luego hacer un modelo muy robusto de Business Intelligence. ¿A qué te refieres con que la falta de ambición hace fracasar los proyectos de Power BI? Pues me refiero a que esto es más trabajoso de lo que parece. Sobre todo si no tienes un acompañamiento de un consultor
alguien como yo, por ejemplo, sin que quiera entrar ahora en detalles, y es un proceso que te va a dar mucho retorno si eliges un proyecto que realmente valga la pena, un proyecto que sea ilusionante. Esto es muy bueno sobre todo para gente joven, gente con talento que tienes en la organización. Proponerles proyectos que realmente digan, pues a mí esto sí que le veo utilidad. Por eso tiene que ser un proyecto que tenga un retorno de la inversión inferior a 6 meses. Es decir, que todo lo que tú gastes en él, en horas de trabajo, en licencias, en pagarme a mí, en lo que sea, tenga un retorno en dinero que se ahorra la empresa, dinero que gana a mayores la empresa, inferior a 6 meses. En 6 meses tienes que haberlo pagado, todo el esfuerzo que hagas. Y además que te permita ser escalable e ir a por más indicadores o por más mejoras para tus procesos. Eso es fundamental. Entonces, eso exige un proyecto ilusionante y exigente. El ejemplo típico de esto es cuando el director financiero reporta a la alta dirección de la empresa datos sobre márgenes de venta, márgenes de operaciones. Normalmente sus datos nunca coinciden con los datos que tiene las personas involucradas en entregar ese servicio al cliente final, en fabricar, en los que están al mando los directores de operaciones. No coincide. Y no coincide porque el director financiero tiene otros parámetros, otros criterios de medida, otros criterios de cálculo, de estimación de costes, que difieren de los costes directos que suele manejar un director de planta o un director de servicio al cliente. ¿Qué es lo que se hace aquí? Cuando tú haces un proyecto de Power BI contando con estas personas, tú partes del dato físico validado, curado, y le añades, como mediante el DAX que hemos hablado, mediante cálculos en el proyecto de Power BI, los cálculos que hace la dirección financiera y los cálculos que hace la dirección de operaciones. De manera que los gráficos, los objetos visuales que tú quieras mostrar para hacer hablar a esos datos y que se puedan tomar decisiones, sean no solo validados, sino que sean aceptados por todos los intervinientes. Y esto es la clave también para hacer un proyecto de IA futuro sobre esa información. Y muchas gracias, Isabel, por tus preguntas. Espero que hayan servido.